¿Debe un país tener una religión oficial? Muchos creen que existe la posibilidad de que un país pueda ser una nación cristiana. Conversamos sobre la religión de Estado entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la llamada religión oficial que se establece como normativa en un país donde la mayoría de la gente tiene otras creencias. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación en mayor detalle, te ofrece enlaces a los recursos que mencionamos, te abre las puertas de nuestros archivos llenos de otros temas y conversaciones y te permite dejar tu opinión participando más activamente de nuestras conversaciones. Recibe automáticamente nuestro podcast con tu suscripción. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García en cualquier plataforma de podcast. Hoy conversamos sobre la llamada religión oficial o la fe que se percibe como dominante en un país, a pesar de que la mayoría de sus habitantes no compartan esa religión. Lo que motiva nuestra conversación en el día de hoy es la reciente coronación de Carlos III de Inglaterra hace apenas unos días, llena de pompa y simbolismo cristiano, y también el comentario periodístico de la revista Christianity Today sobre este evento histórico. Y esto, Guillermo y Elsa, se produce en un país europeo que es poscristiano, donde solo el 5% de la población va a alguna iglesia y donde además las religiones que más rápidamente crecen son el Islam y el chamanismo. Pero quizás uno de los aspectos que la revista Christianity Today destaca en cuanto a la coronación y el valor simbólico que la coronación tiene y todas estas ideas de una cristiandad de Estado que permearon esta actividad, es que parece que particularmente muchos evangélicos les gusta esto, les gusta la idea de un gobernante que tenga todos los atributos del poder de un rey, que sea benévolo y que de alguna manera haga de nuestra nación una nación cristiana. El problema que yo tengo con esa concepción de un país cristiano es que en todo el continente americano, desde Estados Unidos al sur hasta la Patagonia, hemos tenido siglos de libertad de cualquier tipo de realeza. Entonces, cuando hablamos ahora de un rey y de un país cristiano y de un rey que podría gobernar aunque fuera benévolo, la asociación de este rey con el rey celestial, ¿no? El rey que viene de arriba, Dios, por ejemplo, se me complica mucho porque no tengo esa idea de ser súbdito de ningún rey. Esa es la realidad. Aunque yo confiese la fe cristiana, me cuesta mucho identificarme con un rey. ¿Qué cristiano de Hispanoamérica hoy día, aquí, podría decir, no, yo quiero un rey, cuando realmente no tienen la menor idea de lo que es un rey? Y por otro lado, Guillermo, no extrañamos la posibilidad de que ciertamente no sea un rey, pero sea el presidente de tu nación. No es una idea extraña. Algunos realmente la quisieran, la añoran, pero hay una advertencia en la Biblia cuando estaba gobernada por jueces que eran más o menos los jefes de ciertos clanes, de ciertas tribus, y entonces ellos quieren tener un rey como la tenían otros pueblos del área, ¿no? Y el profeta les dice, miren, ustedes quieren un rey, pero han de saber que este rey les va a demandar tributos, los va a mandar a la guerra, este rey realmente va a ordenar y va a regir sus vidas. Y el pueblo a una voz clama, no, así todos queremos un rey como los demás. Entonces, cuando muchos evangélicos en América Latina, ¿verdad?, en Estados Unidos quisieran tener un rey, a veces no se dan cuenta de todas las implicaciones que esto tendría, aunque fuera con todo el ropaje religioso que nos gustaría verle a un rey cristiano que va a la iglesia, que comulga, que tiene una vida relativamente normal, por lo menos pública. Realmente la gente no se da cuenta de las implicaciones que esto pueda tener. Cuando escucho eso, y lo he escuchado de colegas, de amistades, ¿verdad?, que desean que los Estados Unidos sea totalmente un país enteramente
evangélico y regido por un presidente evangélico, por gobernantes evangélicos y con leyes que son aprobadas por pastores evangélicos. Y yo creo que cuando tratamos de emplazar o de visualizar algo así, lo que estamos haciendo es creando de los Estados Unidos como nación una gran iglesia, ¿no? Una iglesota del tamaño del país de los Estados Unidos que va de California hasta las costas del Océano Atlántico, ¿no? ¿Y no sería eso maravilloso, Elsa? ¿No sería eso algo fantástico? Mire, Gerson, ¿está hablando en forma explosiva con entusiasmo o hay ironía? No, hay mucha ironía, hay algo de sarcasmo. Vamos a ser prácticos, Gerson. Si te estás proponiendo imaginariamente, ¿no? La hipótesis de tener un país evangélico en los Estados Unidos. Entonces, estamos legalizando algo que es una relación que debe ser meramente vertical, ¿verdad? Nuestra relación con Dios y nuestras creencias. Yo no quisiera hacer eso, no solamente no quisiera hacer eso, sino creo que la intención o el pensamiento de que eso es una posibilidad es una aberración desde el punto de vista del Nuevo Testamento. ¿Y por qué entonces continuamos insistiendo, muchos de nosotros, en crear condiciones sociales, políticas a nivel nacional, donde finalmente el reino de Cristo se convierte en el reino de este mundo? Cuando Jesucristo nos dijo que no lo era, y nos lo dijo bien sencillo y bien claramente y en un momento culminante de su vida. Tenemos la Biblia abierta, disponible en todas las versiones y en todos los idiomas y en todas las ediciones, y sin embargo hay muchas cuestiones básicas acerca del cristianismo que todavía no las hemos logrado entender y aplicar. Entonces, cuando hablamos de una religión cristiana, ¿verdad?, evangélica en Estados Unidos, tenemos un problema muy complejo porque entre nosotros tenemos diferencias en las cuales hacemos a veces una especie como de monumento. No los vamos a tirar. Los monumentos no están para tirarlos, están porque representan algo ahí. Y yo creo que sí es bueno desear gobernantes justos desde el punto de vista de gente que tengan ojos hacia la necesidad humana, ¿no? Hacia la necesidad social. Yo creo que esa justicia aunada con misericordia es algo que deseamos como seres humanos, pero también lo deseamos como cristianos. Y el tener un deseo por un gobernante que ejerza esas creencias, ¿verdad?, desde ese punto de vista, yo creo que es algo bueno y es algo que Dios no ve con mal ojo, de cierta manera. El pedirle a Dios como gobernante su sabiduría de cómo ejecutar ese poder limitado, creo que es algo digno de un gobernante que teme a Dios. ¿Por qué objetaríamos nosotros, desde una perspectiva bíblica, desde el Evangelio, a esta idea de una teocracia? Mira, yo la rechazo porque si vamos a establecer una teocracia en este mundo, en nuestro tiempo, ¿qué tipo de teocracia vamos a establecer? La teocracia que existía hace 2000 años, la que existía hace 1000, la que existía hace 500, o nos vamos a proyectar hacia el futuro, la teocracia que tal vez vaya a existir dentro de 200 años adelante. ¿Qué tipo de leyes, qué interpretaciones le vamos a dar a la Biblia? Teocracia en este momento de nuestra historia. Entonces, ¿qué tipo de teocracia crees? Y puede ser algo terrible, algo tremendamente terrible, sobre todo para las personas más necesitadas, las personas que somos considerados tal vez los gentiles, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamiento. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, quiso establecer la teocracia en Ginebra, la ciudad de Suiza, en donde el concilio de cada iglesia podían, de alguna manera, vigilar la vida de todos los vecinos, y aquel que no iba a la iglesia, aquel que se portaba mal, era traído a la iglesia para recibir algún tipo de disciplina. Bueno, el sistema se cayó a poco de andar porque se dieron cuenta que eso no solamente atentaba contra libertades esenciales, pero que era un terreno donde se cometían muchas injusticias. Yo no quiero una teocracia visible porque Jesucristo lo estableció de una manera muy sencilla. Dijo que los que le seguían, los discípulos, los que creían en las palabras que él había dicho, en la vida que él había ejemplarizado, aunque estaban en el mundo, no eran de este mundo. Y sin embargo estaba estableciendo un hecho muy concreto. Los creyentes, los que siguen a Jesucristo, están en el mundo y por lo tanto necesitan participar de todas las actividades que este mundo tiene, aunque en su ideología, en su manera de pensar, en su ética,
realmente no tenga nada que ver con las políticas o con las prácticas de este mundo. Yo creo que en mi caso, esa idea de que de alguna manera las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo, materializan la dimensión, no voy a llamarla espiritual, porque creo que tiene tremendo impacto en el ámbito de lo cotidiano, de lo material, de lo económico, de lo político, de lo social, pero la idea de que estamos en otro orden de existencia cuando hablamos del reino de Dios, que impacta en nuestro entorno de una manera bien específica y concreta, pero no pertenece al orden natural del gobierno humano. Eso para empezar. Así que hay algo de mi trasfondo desde la perspectiva de aquel que no pertenece. Creo que en la pluralidad cristiana, pronto en una teocracia, empezaríamos no solamente a excluir a aquellos que no son cristianos, pero eventualmente empezaríamos a excluirnos a gente que también son cristianas simplemente porque no tienen la misma visión que nosotros. Así que, ¿cómo manifestamos el ser seguidores de Jesucristo, admitiendo al mismo tiempo esta separación entre lo que es la iglesia, la creencia, la religión y el Estado? Yo creo que hasta cierto punto esta negociación tiene que ver con creencias que son cristianas, pero a la vez son creencias que el mundo ya ha adoptado como leyes universales, leyes que tienen que ver con ayudar al más necesitado, con el vivir en orden, leyes que tienen que ver con la justicia desde el punto de vista de que los crímenes tengan también un justo pago, ¿no?, por aquel que los ha perpetrado. Debe haber ese tipo de negociación, no solamente en nuestra manera de pensar, pero en la manera de vivir, ¿no? No le voy a poner, ¿verdad?, a la nación entera a que se inclinen ante mi Dios, ¿verdad? Porque creo que existe también libertades de religión que yo espero poder ejercer desde el punto de vista legal. Y eso espero que se haga también para personas de otras fes, aunque a mí me incomode muchas veces que esa otra fe sea diferente de la mía. El mensaje de Jesucristo fue universal en el sentido de ir por el mundo y predicar el evangelio, que se traduce como las buenas nuevas. Estas buenas nuevas tienen que ver fundamentalmente con un nuevo estilo de vida, pero sin una imposición que tenga que llevar necesariamente un castigo. Ahora tenemos valores y principios que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, la adoración a Dios en nuestros propios términos, el hecho de ejercer la misericordia con aquellos que lo necesitan y el hecho de mantenernos sin mancha del mundo. Es decir, aunque compartamos oficios, trabajos, dones, vocación y ejercicio de la profesión en el mundo, sin embargo no tenemos por qué dejar que esos principios sean de alguna manera tocados o sean de alguna manera, yo diría, torcidos por la filosofía del mundo. ¿Que es difícil? Claro, pero Jesucristo también dijo, no ha venido ninguna tentación que no sea humana, es decir, podemos manejarla dentro de nuestra humanidad y podemos salir de alguna manera victoriosos de ella. Y queremos invitarte a que explores más de esta idea de una religión oficial y las implicaciones de esa idea en el entorno social en el que tú te encuentres particularmente. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. También te abrimos las puertas de nuestros archivos, donde encontrarás otros temas y conversaciones que quizás pudieran interesarte. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Suscríbete hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.